Estados Unidos emitió una alerta de viaje a Cancún por las violentas protestas y ataques de los taxistas en contra de choferes de servicios de aplicaciones tipo Uber, que usted bien conoce. Para hablar de este conflicto, saludo a Jesús Alberto Capella, exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, también en Tijuana y en Morelos. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, pues con el enorme gusto de estar aquí siempre con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, tú no solamente eres un experto en seguridad, sino que conoces perfectamente al estado de Quintana Roo, donde fuiste secretario de Seguridad Pública. Y te pregunto, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo es posible que veamos estas escenas en las redes sociales de los taxistas bajando a gente de los Uber? En fin, ¿qué pasa, Alberto? Bueno, no es un tema menor, en definitiva, obviamente en el preámbulo de la entrevista, Leo, comentas esta alerta de Estados Unidos que yo considero es el tema de mayor relevancia, muy determinante y nunca antes visto con esta contundencia en contra del estado de Quintana Roo, que si bien es cierto pues es nuestra ventana de México hacia el mundo por la cantidad de turistas, cerca de 22, 25 millones de visitantes, sino por la cantidad de intereses de carácter económico que corporativos, particularmente hoteleros de Estados Unidos, tienen en esa entidad federativa. Entonces, una alerta de esta naturaleza es muy importante. Sí. ¿Qué está pasando? Es la típica consecuencia de permitir el crecimiento de un grupo o una organización, en este caso sindical de taxistas o varias, que han crecido al amparo de gobiernos anteriores de hace décadas, con un nivel importante de irregularidades y que lamentablemente no han mejorado la calidad de su servicio. Al contrario, es probablemente uno de los taxis más caros en el mundo. En el mundo, sí. Y que esto es gracias al monopolio que estas organizaciones sindicales han creado y el enorme poderío de carácter político que han tenido en los últimos tiempos estas organizaciones. Y bueno, ya como cereza del pastel, que ya es un tema de mucha relevancia, Leo, pues sí destacar que a mi llegada en el 2018, pues me encontré una cantidad impresionante de actos delictivos que se cometían en taxis, homicidios, privaciones ilegales de la libertad, secuestros, robos, había violaciones también, y hay una especie de modus operandi de diferentes organizaciones o diferentes conductores, para no generalizar, que provocaron acciones de carácter institucional, policial y de procuración de justicia, un tema de mucha relevancia que recuerdo yo en el 2019, de un joven que es privado de la vida en uno de los antros de la zona hotelera, sí. Y que es sacado su cuerpo en 3 taxis, ¿no? O sea, lo van transitando de un taxi al otro para evitar la cadena tecnológica que teníamos. Finalmente lo pudimos detectar. Entonces, ese nivel de complejidades y muchas otras más que las áreas de inteligencia fueron detectando, digo, ahorita pues yo ya lo puedo comentar, si bien es cierto no detalles, un tanto generalidades, pero sí era uno de los dolores de cabeza para el secretario de Seguridad Pública de aquel tiempo, que era tu servidor, este tema. A tiro por viaje, cada día detectábamos alguna situación irregular, delictiva, que se cometía en alguno de los taxis, ya sea de las zonas urbanas, en donde están la cantidad de ciudadanos que viven ahí en el estado, y en la parte hotelera, que es evidentemente lo que provocaba una imagen importante. Sí. ¿De qué estamos hablando, Leo? De cerca de 7,500, 8,000 taxistas solamente en la parte de Cancún, más la situación de la Riviera Maya. Según se podrá preguntar uno, o las personas que nos escuchan, que han tenido la oportunidad de viajar por el mundo y que en su aplicación, si estás en algún lugar de Europa, metes esta aplicación o alguna otra, y puedes transitar de un lugar a otro, estás en Las Vegas y los hoteles tienen espacios especiales para trasladarte en Uber. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra ventana tan importante y tan preciosa, este paraíso que tenemos en México, que es la Riviera Maya y Cancún? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, precisamente ese control de estas organizaciones
han logrado someter la decisión política y situaciones de carácter legal, evitando que la modernización de un servicio tan importante y manteniendo esta monopolización. He estado leyendo en redes en los últimos 3 días historias que no me son ajenas, de costos exagerados de un traslado de media hora, una locura. de 20 minutos que te cuesta 3,000 pesos, Sí. locuras de esa naturaleza que lamentablemente los mexicanos tenemos que dar la cara por ese tipo de irregularidad. Alberto, ¿tú tienes algún tipo de información de vínculos, digamos, de el sindicato de taxistas con grupos del crimen organizado? Bueno, hay que no quiero generalizar porque así como puede haber victimarios en el servicio, hay víctimas. O sea, me tocó conocer a gente muy valiosa, prestadores de servicios, muy preocupados por lo que pasaba, particularmente personas de la tercera edad, muy atentos, que han vivido circunstancias importantes allá, que les preocupaba dentro de su experiencia y su madurez que tarde o temprano alguna situación de esta naturaleza pudiera darse y exhibir pues estas circunstancias, ¿no? Entonces, y estas eran víctimas de temas de extorsión. Había un grupo que se atrevió a platicar conmigo en su momento como secretario, en donde en la zona hotelera un grupo delictivo con mucha presencia en ese lugar les exigía 300 pesos diarios por poder desarrollar su actividad. Decían que en temporadas bajas pues no ganaban eso porque pues no había mucho turista y que pues era sumamente complicado. Entonces había en ese caso pues un tema importante de extorsiones. Pero la parte más relevante es que una flotilla de taxis muy nuevos llamaban mucho la atención, y siguiendo la cadena de las investigaciones nos dimos cuenta que el titular o el presunto dueño era uno de los capos que está ahorita detenido, más importantes que operaron en Cancún por mucho tiempo. Y era una flotilla de centenares de taxis que evidentemente se pueden prestar a desarrollar una actividad muy concreta, que es el traslado de droga que se vende al narcomenudeo en algunos puntos, y que evidentemente el camuflaje del taxi provocaba la no atención específica de las autoridades locales para poder ubicar, revisar o atender este tipo de investigaciones. Entonces, sí había esa presunción que yo te puedo decir que casi tengo la certeza de que era real, y que, bueno, pues permitió el crecimiento exponencial de actividades ilícitas, particularmente este tema tan importante del consumo de drogas y del narcomenudeo, que en una de las análisis importantes que realizamos nos dimos cuenta que en esa zona del país se vende la droga más cara de Latinoamérica, y por eso es un mercado sumamente lucrativo para todos los carteles y todos los grupos criminales que operan en nuestro país, y que el conflicto de violencia que se destapó hace ya casi 8 o 9 años tenía que ver precisamente por esa lucha entre estas organizaciones criminales por el control del mercado de la venta de droga. Alberto, me queda tiempo para una pregunta más, y sí te quisiera hacerlo. Desde luego, ya se legalizó el servicio de transporte vía aplicación, Uber, Lyft, Didi, en fin, todas estas, por una resolución judicial, ya están operando. Y lo que vemos es que los taxistas pues están operando con mucha violencia y mucha impunidad para evitar estos servicios. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Tú cómo lo visualizas, Alberto? Mira, yo tengo mucha confianza en la pericia, en las decisiones y sobre todo en el liderazgo de la gobernadora Mara Lezama, con quien me tocó trabajar, ella en su carácter de alcaldesa de Cancún y yo como secretario de Seguridad. Entonces la conozco muy bien, la vi por 2 años seguidos casi todos los días. Entonces, sé obviamente de su capacidad para resolver problemas. Yo considero que es el parteaguas y el fin ya prácticamente del monopolio de los taxistas. Es mi impresión. Yo creo que esto va a trascender. Esa decisión del gobierno de Estados Unidos el día de ayer tiene un impacto tremendo y algo se tiene que hacer
por parte del gobierno federal para resolverlo. Entonces, y además es el timing correcto porque el gobierno estatal va iniciando. Entonces, le quitas un poquito la contaminación política. Ahora, que hay actores, tomadores de decisiones incrustados en gobiernos municipales o estatales todavía, pues los hay. Sí. Que probablemente van a ser una barrera y serán los principales opositores a estas decisiones, tratando evidentemente de mantener el status quo de las organizaciones de taxistas. Entonces, yo sí creo que esto ya puede ser un punto de referencia importante. Es un escándalo lo que están haciendo y un grupo pequeño, si el marco de referencia son 7,500 y 150 te paralizan la ciudad, imagínate que se organizaran todos y pues, crean toda una revolución por allá. Pero no creo que vaya a ser el caso porque saben que la afectación del destino va en contra de sus propios intereses también. Entonces, y una parte importante también, Leo, rapidito, es que la decisión que se toma judicialmente es una decisión que tiene que ver con pedirle al gobierno estatal que regule a estas aplicaciones móviles, no la permisibilidad de que ya operen. ¿Okay? Entonces hay una confusión en ese tema. Entonces todavía se requiere la parte de la legislación local para efectos de que esa legislación local autorice ya la implementación de una circunstancia de esta naturaleza. Entonces, pero Alberto, sí están funcionando, ¿no? Las aplicaciones móviles, entiendo, ¿no? Agarraron y utilizaron esa decisión para empezar a operar. Sí. Pero obviamente pues tienen mucho tiempo esperando una situación de esta naturaleza. En todos los lugares en México en donde hemos visto una manifestación de esta naturaleza, termina estas aplicaciones desarrollando su actividad o funcionando. O sea, terminan ganándole al status quo de los taxis. Sí. Sucedió en Tijuana. En Tijuana le pusieron, válgame la palabra, una santa madrina a los principales operadores en su momento, los primeros operadores. Sí. En aquellos tiempos los taxis amarillos muy parecidos a los de allá. Sí. Y ahorita Uber opera ya en la ciudad. Y en otros destinos también. Entonces yo considero que sí es el parteaguas, el punto de referencia, y conociendo las capacidades de la gobernadora, yo creo que va a tener la capacidad de equilibrar los intereses y sobre todo llevarle la modernidad al transporte de pasajeros tan necesaria que requiere este paraíso que tenemos en México, que es Cancún y la Riviera Maya. Muchas gracias, Alberto Capella, por ayudarnos a entender qué está pasando allá en el hermosísimo sureste mexicano. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Hasta aquí la edición de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que nuestro programa siempre está disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com.mx y en la aplicación ViX, por televisión, desde luego 10:30 en Foro. Aquí nos vemos.